En tu libro explicas algo que nos parece muy interesante y eso es parte del interés que tenemos nosotros para comentarlo de viva voz. Tú hablas de una operación que se llamó Mongoose Azteca, resultado de un plan de inteligencia militar binacional que empleó tecnología avanzada y meses de investigación para lograr la segunda detención del Chapo, perdón, del hijo del Chapo, después de aquel eh, conocido Culiacanazo, aquel intento fallido de captura. Esto fue, si no me equivoco, en 2019. Es correcto, sí es una operación de inteligencia militar, como bien refieres, Mongoose Azteca, que la verdad hasta hace poco se conocía. Yo la di a conocer inclusive con documentos oficiales, Pepe, donde se avala la compra de al menos 4 aviones no tripulados de la empresa Arcturus, que es estadounidense, por un valor de $4.4 millones. Y estamos hablando de una operación quirúrgica en la que agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues adiestrados por el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, pues avalaron a estos agentes para que pudieran ellos utilizar un programa conocido como AMOS, que era el Sistema de Operaciones de Vigilancia Aéreas y Marítimas, por sus siglas en inglés, y lo que ellos lograron fue detectar las comunicaciones del hijo del Chapo, pero no solo las comunicaciones vía teléfono, valga la redundancia, sino también las operaciones que él hacía a través de diferentes casas. Hay por lo menos 4 casas, querido Pepe, en el que Ovidio Guzmán estuvo operando, y al final se dio el operativo para su detención en el poblado de Jesús María, en Sinaloa. Está muy interesante porque hablamos de que hay una interferencia y una injerencia por parte del gobierno estadounidense en materia de seguridad e inteligencia para agarrar a uno de los hijos del Chapo. No nos vayamos lejos, porque es muy probable que la operación que dio por la detención o captura o traición de Ismael Mayo Zambada también se haya orquestado con un programa similar, pero ahora con aliados que serían los propios hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Exacto, ahí las autoridades mexicanas habían tenido una alianza con los hijos del Chapo Guzmán y por eso se dio pues el secuestro. Pero lo que me llama la atención es que el gobierno ha levantado la voz para reclamar a Estados Unidos información sobre lo ocurrido, porque el gobierno se quedó aparentemente sin haberse enterado de que esto había sucedido. ¿Cómo te lo explicas si había de alguna manera un entendimiento con las autoridades de inteligencia militar? Yo creo que va por ese sentido, en el que los hijos del Chapo ya habían inclusive hablado con autoridades estadounidenses. Tengo fuentes cercanas que ya habían estado tratando de pactar para llegar a Estados Unidos y tener mejores condiciones de reclusión y sobre todo una libertad condicional que les permitiera seguir con sus familias. Recordemos que tan solo Joaquín y Ovidio Guzmán López son los 2 hijos del Chapo que tienen menos cargos judiciales en Estados Unidos y los que muy probablemente van a salir en máximo 5 años en libertad en Estados Unidos. Entonces, yo creo que esa operación quirúrgica realizada por Joaquín Guzmán López ya también estaba pactada desde la propia entrega y extradición de Ovidio Guzmán. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos de alguna manera querían intercambiar una pieza fuerte de este ajedrez criminal para poder tener un periodo más laxo en Estados Unidos, y se logró. Al final del día también existe otra hipótesis que he manejado en medios de comunicación, Pepe, que es muy probable que el propio presidente de México, expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya utilizado u ocupado a una de sus piezas políticas, en este caso el gobernador Rubén Rocha Moya, para poder entregar al Mayo Zambada y eliminar de esta jugada de narcopolítica que se vive hoy día a uno de los elementos que pudieron haber pues tensado más la relación compleja que tiene el cártel de Sinaloa con Morena. Es muy probable que Rubén Rocha Moya haya accedido a entregar al Mayo Zambada a cambio de que se le quitara ese tufo a la administración reciente de Claudia Sheinbaum, para que se quitara ese tufo de su injerencia en las elecciones mediante ese financiamiento de campañas turbio. ¿Y tú crees que le salió el tiro por la culata? Totalmente, porque vemos que también hubo un cabo suelto que se llamó Héctor Melesio Cuen, que lamentablemente falleció en esa entrega. Muy probablemente él pudo haber hablado más de ese acuerdo, se le salió de las manos este pacto criminal que tenían, y al final del día el Mayo Zambada tiene una carta muy poderosa, que es pues su propia palabra y su propia vivencia de más de 5 décadas en el mundo del AMPA. Ese puede ser por una parte, y de alguna manera el gobierno de Estados Unidos lo está presionando para que hable, si es que quiere hablar, con la pena de muerte, pero es muy seguro también que el gobierno de México pues no tenga los elementos suficientes para poder regresarlo al país para enjuiciarlo como ellos querían. Entonces, de alguna manera están tratando de acabar con este juego de tensiones, pero
dudo mucho que lo logren con la entrada ahora de Donald Trump a la presidencia. Exacto, a eso iba efectivamente. Ya ves que el próximo presidente de Estados Unidos está catalogando desde el primer día de su próximo gobierno como terroristas a los cárteles mexicanos. Esto debía ser preocupante para México. ¿Y qué implica que Donald Trump vaya a emitir algún decreto en ese sentido? Yo creo que en el momento en que Donald Trump catalogue a las organizaciones criminales como terroristas, que a ver, hemos visto las expresiones de violencia que yo creo que ni en la época de bonanza, digamos así, el cártel de Medellín en Colombia, había esas expresiones, pues son similares, explosiones de coches bomba, por ejemplo en Guanajuato, el asesinato de un alcalde como el de Chilpancingo en Guerrero, el cual pusieron su cabeza sobre el toldo de una camioneta. Es decir, el día en que Estados Unidos cataloga a las organizaciones es muy probable que haya una injerencia militar aún más fuerte, Pepe, no solo con aviones no tripulados. Por allí circula una biografía de un ex secretario de la Defensa o del Departamento de Estado, en el que Donald Trump por ahí del 2000, me parece 14, 15, igual y estoy mal en el año, me corrigen, él ya coqueteaba con la idea de invadir México con el uso de aviones no tripulados, entonces con drones. Yo creo que por ahí va y es muy, muy probable que el ahora presidente de Estados Unidos tenga mayores incentivos para hacer una especie de guerra interna, Ahora una guerra balada en México.